Muy bien, queridos hermanos, llegamos hoy al último día, Hechos 28, que narra la llegada de Pablo a Roma, la travesía por la isla de Malta y el epílogo, como Pablo termina su vida predicando con valentía la buena noticia. Invoquemos al Espíritu Santo del agente interior que nos ha acompañado durante todos estos días. Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar en ti. Proclamamos Hechos 28. Cuando estuvimos a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes nos demostraron una cordialidad nada común y nos recibieron a todos alrededor de un gran fuego que habían encendido a causa de la lluvia y del frío. Pablo recogió unas ramas secas y las echó al fuego. El calor hizo salir a una serpiente que se enroscó en su mano. Cuando los habitantes del lugar vieron al reptil enroscado en su mano, comenzaron a decir: este hombre es seguramente un asesino. Se ha salvado del mar y ahora la justicia divina no le permite sobrevivir. Pero él tiró la serpiente al fuego y no sufrió ningún mal. Ellos esperaban que se hinchara o cayera muerto. Después de un largo rato, viendo que no le pasaba nada, cambiaron de opinión y decían: es un dios. Había en los alrededores una propiedad perteneciente al principal de la isla, llamado Publio. Este nos recibió y nos brindó cordial hospitalidad durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo fue a verlo, oró, le impuso las manos y lo curó. A raíz de esto se presentaron los otros enfermos de la isla y fueron curados. Nos colmaron luego de toda clase de atenciones y cuando nos embarcamos nos proveyeron de lo necesario. Al cabo de 3 meses nos embarcamos en un navío que había permanecido en la isla durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía la insignia de Cástor y Pólux. Hicimos escala en Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos a unos hermanos que nos invitaron a permanecer una semana con ellos. Luego llegamos a Roma. Los hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del foro de Apio y en las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que los custodiara. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad, porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Ellos le respondieron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta referente a ti, y ninguno de los hermanos que vinieron nos han contado nada que te sea desfavorable. Pero ahora quisiéramos oírte exponer lo que piensas, porque sabemos que esta secta encuentra oposición en todas partes. Entonces fijaron un día para encontrarse con él, y fueron a verlo en mayor número al lugar donde se alojaba. Pablo les habló durante todo el día sobre el reino de Dios, dándole toda clase de testimonio y tratando de persuadirlos para que creyeran en Jesucristo a partir de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencían con sus palabras, pero otros se resistían a creer. Y mientras ellos se retiraban sin haberse puesto de acuerdo, Pablo dijo esta frase: son muy ciertas las palabras que el Espíritu Santo dijo a los padres de ustedes por medio del profeta Isaías: ve a decir a este pueblo, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Se taparon los oídos y cerraron los ojos, por temor que sus ojos vean, que sus oídos oigan, que su corazón comprenda y que se conviertan y que yo los cure. Sepan entonces que esa salvación de Dios va a ser anunciada a los paganos. Ellos sí que la escucharán. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad, sin encontrar ningún obstáculo, lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Muy bien, último capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes de comentar el capítulo, hay que ver qué gran parte, qué gran proporción del libro de los Hechos habla de San Pablo. Hace ya la mayoría de los capítulos de Hechos de los Apóstoles es la vida de Pablo. Qué gran personaje que es. Parece muy lejano el inicio de Hechos, Pentecostés, Pedro, Esteban, Felipe, porque a partir del capítulo 12 nos hemos enfocado en San Pablo. O sea, más de la mitad de los capítulos son de la vida de San Pablo. Muy bien, ¿qué aprendemos de este capítulo 28? Empieza con la experiencia de Pablo en la isla de Malta. Este barco que naufraga, que tiene 270 personas, naufraga en esta isla de Malta. Si ven en el mapa, queda como al sur de Italia, justo al sur de Italia, cerca de Sicilia, que es en el sur de Italia también. Y hoy en día es una ciudad un país muy católico. Un amigo me contaba que había tantos sacerdotes en Malta hace un tiempo que tenían que mandar sacerdotes a otros lugares. Pero cuando Pablo visita la isla de Malta, no había ni judíos ni católicos, ni judíos ni cristianos. Era un lugar que adoraban otros dioses, politeístas. Entonces llegan a esta isla, prenden un fuego porque hacía frío, una serpiente salta y le toma la mano, se enrosca en la mano de Pablo, y los habitantes que creían en otros dioses tenían estas tradiciones que decían que los dioses eran justos y castigaban a los criminales. Entonces piensan que él es un criminal, que venía del mar porque estaba escapando, pero que era un criminal y la justicia divina lo estaba castigando. Pero Pablo tira la serpiente al fuego, no le pasa nada y no se muere. Entonces es como un milagro de protección. La serpiente le pica, pero no le pasa nada. Se cumple la promesa de Jesús en Lucas 10. Nada les hará daño. Nada les hará daño. ¿Qué pasa después? Pablo hace este signo, empiezan a creer en él y después él va a sanar a, al padre del jefe de la isla, Publio, que estaba con fiebre. Pablo lo va a ver, ora, le impone las manos y lo cura. Y después otros enfermos vienen y también son curados. O sea que Pablo aprovecha esta ocasión inesperada del naufragio para evangelizar. Evangeliza con ocasión o sin ella. Es un gran evangelizador. O sea que Pablo no pierde el tiempo, no pierde el tiempo. Por eso una primera enseñanza es qué importante es evangelizar en los viajes, evangelizar cuando estás viajando, o evangelizar en circunstancias que quizás no te habías esperado. Muy bien, después desde Malta empiezan a ascender con pequeños viajecitos hasta que finalmente, después de pasar por varias ciudades, encontrarse con algunos hermanos, hermanos es otros cristianos bautizados, llegan hasta Roma. ¿Qué pasa en Roma? Lo primero que hace Pablo es que es puesto preso en una casa particular con un soldado que lo custodiara. Es la tercera vez que Pablo va a estar preso. Pablo ya sería una persona más mayor y una vida de mucha cruz, azotado, naufragios, apedreados, preso, esta es la tercera vez que va a estar preso, pero él no para de evangelizar, incluso hasta el final de su vida sigue evangelizando. ¿Qué es lo que hace? Llama a los judíos de Roma, llama a los judíos de Roma. Y con los judíos de Roma, ¿qué hace? Como siempre, desde la palabra de Dios, trata de persuadirlos que crean en Jesucristo. A través de las escrituras, la ley de Moisés y los profetas, trata de convencerlo de que Jesús es el Mesías. Algunos le creen y algunos se resisten a creer. Fíjate que dice que le predicó todo el día, le predicó todo el día, en el versículo 23. Qué gran celo y pasión tenía Pablo por Jesucristo resucitado. Y bueno, Pablo le aplica a estos judíos que se resisten a creer esta cita de Isaías, que tienen un corazón endurecido, se le tapan los oídos y se le cierran los ojos. Siempre que evangeliza,
enfrenta esta posibilidad de que el mensaje sea rechazado. Mucha gente tiene el corazón endurecido, los ojos tapados y los ojos cerrados y los oídos tapados. Por más que te predique San Pablo, no te conviertas. Por eso no te desanimes. Si cuando tú evangelizas otros no creen o no se terminan de convencer, le pasó a Jesús, le pasó a Pablo, nos va a pasar a nosotros. Y por último, termina con este epílogo, son 2 versículos bien cortitos. Dice, Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios recibiendo a los que querían verlo. O sea, Pablo está en la cárcel y en la cárcel de vuelta, no pierde el tiempo, sigue evangelizando. Proclama el reino de Dios y enseña con toda libertad sin encontrar ningún obstáculo. ¿Qué quiere decir eso? Proclama con parresía, con libertad y sin obstáculo. O sea, Pablo termina su vida predicando con parresía, predicando con entusiasmo. Además, escribe muchas cartas. Cuando está preso, escribe a los filipenses, por ejemplo. En este tiempo de cautiverio, las mejores cartas nacen de este tiempo. O sea que Pablo no pierde el tiempo, predica con ocasión o sin ella. ¿Qué pasó después de estos 2 años? Sabemos que hay como 3 posibilidades. Una posibilidad es que después de estos 2 años haya sido decapitado por Nerón, que él murió decapitado por el emperador. Entonces, esa es una posibilidad, que 2 años de prisión y después la muerte. Otra posibilidad es que Pablo se haya ido a evangelizar a España. Esto aparece en las cartas de Clemente, que Pablo fue liberado después de estos 2 años y fue a evangelizar a España. Otra posibilidad es que haya ido a evangelizar a otros lugares y sería lo que se llama el cuarto viaje misionero. Por ejemplo, la carta de Tito capítulo 1 versículo 5 dice que Pablo estuvo en Creta después de estar en la cárcel. Lo que sí sabemos es que en algún momento fue apresado de vuelta, hubo un juicio y sí después murió mártir, le cortaron la cabeza. Muy bien, hoy terminamos este estudio bíblico y lo que me gustaría dejar en el corazón es la importancia de cómo San Pablo pelear el buen combate de la fe. San Pablo empezó bien con su conversión, continuó bien y terminó bien. Terminó evangelizando hasta el final. En la segunda carta de Timoteo capítulo 4, Pablo está por morir, está en Roma encarcelado y le dice esto a Timoteo: yo estoy a punto de ser derramado como una libación. El momento de mi partida se aproxima. Ya está en la cárcel, sabe que va a morir, dice, el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate de la fe, concluí mi carrera, conservé la fe. He peleado el buen combate de la fe hasta el fin. Concluí mi carrera, conservé la fe. Qué hermoso que puedas decir lo mismo. Estoy peleando el buen combate de la fe hasta el fin. Sigo corriendo hasta la meta. Conservé la fe. Ya está preparada para mí la corona de juicio, de justicia, que el Señor como justo juez me dará en ese día. Sé que el Señor me espera con una corona, va a recompensar toda mi evangelización. Esa corona me la dará a mí y también no solo a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Por eso, hermano, como San Pablo, como Pedro, como Esteban, como todos estos grandes personajes, tenemos que pelear el buen combate de la fe. Si eres casado, pelea el buen combate de la fe. Si eres soltero, pelea el buen combate de la fe. Si eres joven o adulto, si trabajas en una parroquia, estés donde estés, pelea el buen combate de la fe. Conserva la fe, lucha, porque te espera una corona. Lucha porque lo que tú haces tiene sentido y es necesario. Hay que evangelizar hoy.
Fíjate que Hechos termina con Hechos 28, pero deja un final abierto. Lucas deja a propósito este final abierto. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles continúa. Estamos viviendo hoy Hechos 29. Y hoy, en este Hechos 29, que es tu vida y mi vida y nuestra vida, el Espíritu Santo sigue impulsando a la iglesia a evangelizar. Por eso, después de haber contemplado, orado y mirado todos estos personajes, sobre todo la vida de Pablo y de Pedro, quedémonos con esta certeza de San Pablo. Pelea el buen combate de la fe. Pelea el buen combate de la fe. Sigue corriendo la carrera hasta el fin. Conserva tu fe. El Rey, el Señor, Jesucristo, Maestro y amigo y Señor, nos dará su corona, nos recompensará. Hermanos, gracias por habernos acompañado en este itinerario. Que Dios te bendiga mucho hoy y siempre para que puedas ser un buen soldado de Cristo en el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.